a una de las charlas que organiza la Unión Venezolana de Ornitólogos. Para los que no conocen a UVO, es una asociación que agrupa profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión, conservación y el estudio de las aves en Venezuela. Y bueno, entre las, digamos, actividades que desarrolla, vincular a personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de las aves, promover el conocimiento científico y la conservación de aves venezolanas y actuar como organismo de asesoramiento entre personas e instituciones. Estas charlas son apoyadas por la Fundación Tierra Viva, a través de su programa Somos Biodiversidad. Y bueno, vamos a presentar hoy a Fernando Machado, que es quien nos va a dar la charla de Conotos en Caracas. Fernando es biólogo graduado de la UCB, realizó su tesis especial de grado con el profesor Jorge Pérez y actualmente es candidato a doctor en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas. Estudia factores actuales e históricos que determinan la distribución de las especies, en particular las aves neotropicales, y es el coordinador del proyecto Conotos de Caracas que inició al finalizar sus estudios de pregrado junto con compañeros de la UCB. En su tesis doctoral, él se propone explicar la evolución de distintos sistemas de apareamiento de la subfamilia Cassicinae, que comprenden los conotos y los arrendados. Entonces, Fernando, podemos comenzar con tu charla. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos hoy. Hoy quisiera hablarles sobre este proyecto que es muy especial para mí, Conotos de Caracas. Como dijo la profe Sandra, lo iniciamos a finales de 2015. Yo estaba recién graduado, lo iniciamos en el Laboratorio de Biología y Conservación de Aves del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, junto a compañeros del laboratorio y la guiatura del profesor Jorge Pérez Gemán. Y hoy quisiera hablarles un poco de los resultados que hemos obtenido durante estos 4, casi 5 años de proyecto, y quizás sembrar esta idea de Caracas como una ciudad de conotos. Estas son las ciudades del mundo y desde hace varias décadas las ciudades han experimentado un crecimiento tanto en población como en área. Las áreas urbanas ofrecen condiciones difíciles o tienen condiciones muy difíciles para la fauna y la flora nativa. Sin embargo, algunas especies de aves y de otros organismos son capaces de tolerar las condiciones que se presentan en estas urbes. Algunos de los atributos de las aves urbanas son una distribución amplia, una dieta omnívora, es decir, comen distintos recursos, tienen un comportamiento social o gregario y en ocasiones anidan en sitios altos. Caracas, para los que nos visitan de otros sitios, es la capital de Venezuela, es una ciudad ubicada en el norte de Sudamérica, en el norte de Venezuela, y está caracterizada por una biodiversidad considerable de flora y fauna, tiene varias especies endémicas, y esto es en parte gracias a su posición con respecto al Parque Nacional El Ávila. La mayoría de los estudios de la diversidad asociada a Caracas han sido realizados en el Parque Nacional Ávila o Guará Rabano, y sin embargo existen excepciones. Hoy vamos a estar hablando de aves, por supuesto, y algunos de los presentes ya habrán escuchado sobre las aves urbanas y las aves de Caracas. Estas son algunas de las especies. Por supuesto resaltan guacamayas, guacharacas, colibríes. Pero yo quisiera hablarles de esta especie que es muy especial para mí, y quizás eso, darle un poco más de protagonismo con respecto a las amigas guacamayas. El conoto negro, cuyo nombre científico, disculpen, es Sarcoleus decumanus, es una de las 10 especies del género Sarcoleus, de todos los conotos, también conocidos como oropéndolas, y es la especie que tiene la distribución más amplia dentro de las especies de Sarcoleus. Va desde el sur de Costa Rica hasta el norte de Argentina, incluso a veces alcanzando Uruguay.
Se encuentra en todos los estados de Venezuela, exceptuando la isla del estado de Nueva Esparta, y se caracteriza por un plumaje mayormente negro y por su cola amarilla, am, y por su pico blanco y ojos azules. Esta es una característica muy particular de los conotos negros, también conocidos como oropéndolas crestadas, para quienes nos visitan de otros sitios. Y la foto arriba a la derecha me agrada mucho porque muestra estas características, en particular la cresta, por la cual recibe su nombre, y los ojos azules, los cuales no son un atributo, una característica particularmente común dentro de las aves. Hay muy pocas aves que tienen los ojos azules. Tiene un canto electroacústico, ah, y este es uno de mis cantos favoritos. Al final de la charla les compartiré un link de Macaulay Library de la Universidad de Cornell, donde pueden escuchar su canto para quien no lo conozca. Y es un canto que me recuerda a casa. Es uno de los paserinos más grandes de Caracas. Los machos pueden llegar a pesar casi medio kilo. Hay dimorfismo sexual, los machos son más grandes que las hembras. Es posiblemente el más grande de todos los paserinos presentes en Caracas, pero bueno, nunca podemos descartar otras opciones. Y una de las cosas que quisiera hablarles hoy es sobre su sistema social y de apareamiento. Eh, Porque es un sistema bien inusual. Hay muchas especies coloniales de aves en el mundo y hay muchas especies que presentan el sistema de apareamiento, al menos en términos generales, que los conotos y europeos las presentan. Sin embargo, la combinación de estas dos características es poco común, especialmente en aves neotropicales. Para eso quisiera contarles un poco qué es una colonia de conotos. Eh, Porque estos nidos en forma de bolsa, que son muy conspicuos y muy vistosos y bastante identificables, no son simplemente nidos. Lo que ocurre es que cada año en árboles altos y aislados, normalmente en la periferia de los árboles, entre 2 y 10 hembras anidan juntas. Cada hembra construye su nido y cría sus pichones. Ellas suelen poner entre 1 o 2 huevos, pero suelen tener solo un pichón por temporada reproductiva. Y estos árboles son sitios tradicionales, es decir, ellas anidan en estos árboles año tras año, siempre repiten el árbol. A veces, muy ocasionalmente, cambian a un árbol cercano. Eh, y el sistema de apareamiento está relacionado con el hecho de que un macho dominante suele defender a este grupo de hembras de otros machos, es lo que se conoce como poliginia. Pero ¿por qué? Bueno, antes, la foto abajo a la derecha es básicamente un macho. eh, Ellos se suelen guindar de los nidos colgantes de las hembras. Básicamente es como si, cuando cantan, es como si estuvieran marcando territorio. Pero ¿por qué este sistema es particular? Porque lo que vemos en la mayoría de las aves poligínicas, es decir, cuando un macho se reproduce con varias hembras, es que los machos defienden recursos, defienden territorios, pero no al grupo de hembras o, como se ha llamado antes, al harem. Esto suele ocurrir más comúnmente en mamíferos como los elefantes marinos y los leones, algunos cérvidos, pero en el caso de las aves, las oropéndolas o los conotos son un caso muy especial. Entonces, ¿cuál fue la motivación de empezar este proyecto? Se hablaba alrededor de 2015, bueno, incluso unos años antes, de que había un aumento en el número de avistamientos de conotos negros. Parecía que se veían más. Esto es una gráfica del número de listas de eBird, la plataforma de ciencia ciudadana más importante eh, que existe hasta el momento, con más de 500 millones de registros. Y esta lista es para Caracas y para el Distrito Capital y para el Estado Miranda a lo largo del tiempo. Por supuesto, esto no refleja un aumento en la población de conotos, pero sí refleja que estaba siendo más veces registrado, ¿no?
Y entonces empezaron a surgir preguntas. ¿Son los conotos más comunes en Caracas ahora? ¿Siempre han estado en la ciudad? ¿Qué factores podrían haber favorecido su posible establecimiento? Y esta foto me gusta mucho porque básicamente muestra a los que yo creo son los protagonistas de la ciudad, y es como si la guacamaya estuviese haciendo estas preguntas. Un spoiler a estas respuestas es sí, los conotos siempre han estado alrededor de la ciudad, pero el proyecto ha revelado algo muy particular acerca de la última década que espero les emocione tanto como a mí. Entonces, ¿por qué Caracas? Bueno, aquí a la izquierda les muestro en círculos rojos las ciudades latinoamericanas con más de 250.000 habitantes que están dentro de la distribución, más o menos, de la especie. Y esta data es de 2018. Para ese momento habían en eBird 34.000, un poco más de 34.000 listas que registraban a la especie, que son los puntos azules que pueden ver en el mapa. Eran un montón de datos, pero nos dimos cuenta que dentro de ese montón de datos, solo habían 371 listas que reportaban nidos. Y esto nos parecía muy curioso porque, como vieron en las fotos anteriores, estos nidos son bien obvios, bien conspicuos, están en sitios donde son fácilmente observables y suelen tener un tamaño mayor a 1 metro, ¿no? Y lo que era aún más preocupante es que estos 371 eh, registros con nidos estaban particularmente agrupados en 25 localidades en toda Latinoamérica. Entonces, eh, esta situación nos parecía algo particular y pensamos, bueno, quizás Iber no sea la mejor herramienta en este momento para, para responder a estas preguntas. Lo que vimos es que Caracas, sin embargo, dentro de estas localidades era la que tenía la mayor cantidad de reportes en distintos sitios, tenía la mayor cantidad de sitios, disculpen, con reportes de la especie. Entonces, algo realmente estaba pasando. Y además de esto, la literatura ornitológica, la bibliografía asociada a la avifauna de Caracas, no mencionaba las especies, no mencionaba esta especie dentro de las aves comunes de la ciudad. Y abajo pueden ver todas las referencias que realizamos, donde una especie de gran tamaño que anida en sitios conspicuos, para las que la han escuchado bastante ruidosa y bastante obvia, no se había registrado como especie común. Entonces esto encendió las alertas, ¿no? Ok. Empezamos con el proyecto. Yo estaba recién graduado en 2015, estábamos reunidos en el Congreso Venezolano de Ecología y aproveché la oportunidad también, básicamente convencido por Malón González, la coordinadora del proyecto Exitoso de Caracas, en comenzar mi propio proyecto. Y dijimos, bueno, vamos a tratar o vamos a buscar monitorear la población de conotos negros en el distrito metropolitano de la ciudad, pero vamos a enfocarnos en las colonias. Simplemente por el hecho de que la plataforma digamos, más popular para los observadores de aves, que es IBER, no contaba con con información suficiente sobre las colonias reproductivas. Y para ello, este proyecto estudiantil inició básicamente con Fernando Riera y Ana Melisa Fernández, y creamos una web donde los ciudadanos pudiesen reportar sus avistamientos, ya sea de individuos o de nidos, dentro de los 5 municipios de Caracas. Los registros de individuos nos fueron sirviendo para orientar nuestra búsqueda de colonias. Sin embargo, también revelaron nuevos aspectos y nos hablaban un poco de la abundancia de los individuos o de los grupos de individuos a lo largo del año. Y al recibir los reportes de colonias, íbamos hacia los sitios y confirmábamos sus coordenadas geográficas y medíamos otras características en todas las temporadas. Entonces ubicamos al árbol
y contamos el número de nidos completos, incompletos, identificamos la especie del árbol, medíamos las distancias, si habían colonias cercanas, tratábamos de caracterizar el sitio en términos de vegetación y otras estructuras, como por ejemplo caminos. La cercanía de caminos nos parecía importante, y ya verán por qué. Entonces, algunos números que resumen el proyecto desde su inicio, digamos, formal en la web en enero de 2016, es que hemos recibido más de 750 reportes de ya más de una centena de voluntarios. La mayoría de los reportes ocurren en la primera mitad del año, y esto está asociado a la temporada reproductiva del conoto que ocurre ahí, ¿no? Entonces, cuando las colonias son más visitadas por estas aves, eh, digamos, sus registros son, eh, aumentan, dado que los ciudadanos básicamente las observan casi todos los días. Y también, aparte de estar interesados en las colonias dentro del Distrito Metropolitano, hemos tratado de fomentar su registro en distintas plataformas de ciencia ciudadana, como iNaturalist, pero también en eBird. Con el pase del tiempo, vimos que Caracas se seguía manteniendo como la ciudad con más sitios de avistamiento en la especie Iber. Y esto es muy importante porque nuestros registros, tras una comparación, no estaban reflejados dentro de la base Iber. Es decir, la mayoría de nuestros voluntarios no eran o no fueron observadores de aves registrados en esa plataforma. Entonces estábamos viendo dos fuentes que reflejaban eh, el mismo patrón. Algunos aspectos revelados por el proyecto, que están resumidos en el artículo que ven en la parte inferior, que fue publicado el año pasado, han sido, por ejemplo, incorporaciones a su dieta. Una de los primeros registros que hicieron Ana Melissa y Fernando fue la foto superior a la derecha, donde un grupo de conotos estaba alimentándose de las flores de ceiba. Esto fue un nuevo elemento para su dieta, para su historia natural, y también hemos encontrado que se alimentan no solo de las flores del bucare, por lo cual es muy conocido, sino de flores de apamate y de araguaney. La temporada reproductiva en Caracas, durante estos 4 años, la hemos caracterizado desde enero hasta agosto, y esto comprende casi la mayor parte del año. Confirmamos grandes bandadas durante la temporada no reproductiva, y lo que vemos es que durante la temporada reproductiva la mayoría de los conotos están eh, dispersados o repartidos entre las colonias, pero cuando no se están reproduciendo se juntan en bandadas de decenas, incluso a veces cientos de conotos. Registramos una conducta nueva en la que dos hembras estaban cooperando al construir el mismo nido. Pensamos que una de las hembras quizás era una hembra joven. La mayoría de las colonias han permanecido activas en el mismo árbol o en grupos de árboles, pares de árboles, año tras año. Entonces, confirmamos que dentro de la ciudad no solo se están reproduciendo, que es un criterio para definir especies urbanas, sino que lo están haciendo en los mismos sitios, al menos en los últimos 4 o 5 años. Quizás la excepción para esto fueron un par de colonias cuyos árboles fueron cortados, y sin embargo, en una de ellas el año siguiente, la colonia volvió a esa localidad y se estableció en un árbol a 20 metros. Y también confirmamos el parasitismo de nidada por parte del tordo pirata, que es un parásito de nidada que pone sus huevos en los nidos de conotos y arrendajos. Obviamente esta especie estaba reportada para Caracas, pero es una especie poco estudiada, de la que sabemos realmente muy poco dentro de la ciudad, ¿no? Entonces también ofrece oportunidades de estudio para el futuro. Entonces la pregunta es, ¿son los conotos una especie urbana? Bueno, durante nuestro estudio hemos registrado más de 50 colonias en el distrito metropolitano de la ciudad. Aquí pongo una gráfica arriba a la derecha, donde pueden ver el número de colonias descubiertas a lo largo del año. En 2020 seguimos contando.
Y pongo 2015 porque básicamente cuando empezamos el proyecto yo sabía que habían 3 colonias. Em, Registramos anidación en sitios que no tenían registros, que no habían tenido registros de alguna colonia de conotos en los últimos 30 años, como en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. También reportamos el registro, disculpen, la anidación en árboles nuevos como el jabillo, Ura crepitans, el árbol del municipio de Baruta, y en especies exóticas como la palmera tilera y el eucalipto, además de la visita de los conotos a comederos de personas particulares. Y esto lo que nos habla es de cómo los conotos están aprovechando el recurso, ya sea árboles altos plantados, ¿sí? Por la ciudad o básicamente el alimento disponible eh, dentro del ambiente urbano. Y nuestro estudio también confirma una temporada reproductiva más amplia. Se había propuesto para Venezuela que los conotos se reproducían o se reproducen de enero a junio. Sin embargo, vemos que la reproducción o por lo menos la anidación llega hasta agosto, y esto es una característica típica de especies en ambientes urbanos y suburbanos, donde dada la disponibilidad de recursos, sus temporadas reproductivas se alargan o pueden tener 2 picos reproductivos a lo largo del año. Este es un mapa de la distribución en la ciudad. Pueden ver los 5 municipios de la ciudad. Am, y básicamente los puntos rojos son las colonias para 2018. Los cuadrados azules son los registros de individuos y el tono más oscuro básicamente refleja la cantidad de registros para esa celda azul que es de 1 km². Entonces, como pueden ver, están distribuidos no solo en las afueras, no solo en Baruta y al sureste de la ciudad, en el Atillo, sino también muy cerca del centro de la ciudad. Pero también, básicamente, lo que hicimos durante estos años fue buscar las colonias con base en ah, donde habían individuos registrados, ¿no? Entonces, por eso previamente comenté que los registros de individuos orientaban nuestra búsqueda. Em, Quería mostrarles un poco, estos círculos son áreas de 100 metros de radio de los lugares o de los sitios donde están distintas colonias, y lo que quería mostrarles es el contraste entre áreas muy urbanizadas, como la que muestro arriba a la derecha, y áreas muy verdes, pero que quizás estaban eh, siendo atravesadas por una autopista, incluso áreas más bien agrícolas, como la imagen del medio, ¿no? Entonces, básicamente los conotos están anidando en sitios con distintos niveles de urbanización, con distinta cobertura vegetal, distintas presiones, están básicamente distribuidos a lo largo de la ciudad. Sin embargo, hay muchas áreas todavía del municipio de Sucre, municipio Libertador, que hace falta cubrir, em, por lo que pensamos que podrían estar, las colonias podrían estar presentes en incluso muchos más sitios. Entonces, ¿qué nos ha revelado el estudio? Y parte de estos resultados están por ser publicados próximamente. Una de las cosas es que encontramos que el tamaño medio de colonias en la ciudad es de 7 nidos por colonia, y eso es importante porque al compararlos con colonias presentes en los estados circundantes a la ciudad, como Vargas, Miranda y Aragua, el promedio era básicamente el mismo, no había diferencias significativas, y se reporta en la literatura que las colonias van de 2 a 10 nidos. Sin embargo, se pueden encontrar ocasionalmente colonias mucho más grandes. Em, Cerca del 30% de las colonias está distribuido en dos, alguna vez entre 3 árboles, y esto era o es un atributo que no había sido descrito como típico de la especie. Hay otros conotos hay otros conotos en los que sí se puede observar esto, como Sarcoleus angustifrons, pero
¿Aló? Fernando se dejó de compartir. Algo Sí, pasó. déjenme revisar. Disculpen. Mm, sí, no estoy muy seguro de qué ocurrió. Este, Wow, dale a ver, prueba a ver. ok. Este, por alguna razón, mi PowerPoint se cerró, pero Ah, vamos de nuevo. ok. Ok, ok. Como les decía, 29% de las colonias están distribuidas en 2 o 3 árboles. La distancia media entre colonias era de 1 kilómetro y la mayoría de las especies, la mayoría de las colonias estaban en bucares. Esta foto de la izquierda fue tomada en un bucare en la Universidad Central y es una de mis fotos favoritas porque refleja todas estas características. Bueno, la colonia tenía todas estas características. Una colonia que empezó en 2 árboles, en 2 bucares, estaba básicamente a 1 kilómetro de todas las colonias vecinas y estaba al lado de un camino. Y esa asociación positiva es algo importante, es una que básicamente encontramos gracias a este estudio. Um, en varias especies de conotos se ha visto que las colonias se pueden encontrar al lado de caminos o ríos. Y esto se ha propuesto como una estrategia en contra de depredadores trepadores o depredadores terrestres, como monos y serpientes. En 2018 encontramos 18 colonias cerca de caminos y o quebradas, menos 25 metros, y estas colonias resultan significativamente diferentes en tamaño, tienen en promedio 10 nidos, y las colonias que se encuentran más alejadas de estas estructuras suelen tener en promedio 6 nidos. Entonces, finalmente, algunos aspectos sobre el establecimiento de la ciudad. Sí, bueno, definitivamente en la actualidad son más comunes. Revisando la literatura y viendo el número de colonias y especialmente el número de colonias de sitios donde nunca habían sido registradas, podemos decir que en la última década aproximadamente se han vuelto más comunes en la ciudad. Sabemos de la colonia más antigua de la que tenemos información, eh, eh, um, existía en el Parque Los Caobos, muy cerca del centro de la ciudad, entre 2007 y 2008, y la especie reúne atributos que la hacen un excelente candidato para establecerse en la ciudad, para ser una especie urbana. Tiene una distribución muy amplia, tienen una conducta gregaria, son omnívoros, la temporada reproductiva es amplia y mucho más amplia en la ciudad y anidan en sitios altos, lo cual puede aislarlas o reducir el riesgo a, por ejemplo, depredadores naturales, pero también a seres humanos, porque los conotos en áreas agrícolas, por ejemplo, son considerados una plaga. Entonces, en la ciudad, como realmente muy poca gente los ataca, quizás esto sea un factor que haya facilitado su establecimiento. Además de la mayor disponibilidad de recursos, como pueden ser árboles aislados plantados por la ciudad, o también la disponibilidad de alimentos en comederos. Entonces, como conclusiones, Caracas constituye en este momento el sitio con mayor número de colonias conocidas para cualquier especie del género Sarcosuchus. Las colonias de mayor tamaño están asociadas con la presencia de caminos y quebradas, canales, y el proyecto ha permitido el descubrimiento de nuevos aspectos de la historia natural de la especie. Sin más, quisiera agradecer a un montón de gente, por supuesto a mis colaboradores, pero también a todos los voluntarios. Siempre termino agregando más gente aquí y siempre me hace falta espacio, ¿no? Mucha gente ha colaborado con este proyecto de distintas maneras. Y por supuesto, siempre gracias a la Universidad Central y a la Universidad de Kansas, a los organizadores de estas charlas y a todos ustedes por compartir su tiempo el día de hoy conmigo. Estas son nuestras redes y nuestra página web. Y eh, si alguien tiene alguna pregunta, estoy totalmente dispuesto a responder.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a esperar a que la gente incluya preguntas en el chat. Estoy viendo que ahorita no tenemos ni un solo comentario, entonces no sé si es que el chat no quedó abierto, pero sí debería estar abierto. Este, ok. Ah, mira, sí tenemos ya preguntas. Sí está abierto, ok. Mira, te pregunta por aquí Janet, si has visto algún macho tejiendo los nidos. No, los machos no tejen nidos. Lo que puede ocurrir a veces es que un macho, como mostré en una de las fotos, se guinde del nido y cante, ¿sí? Es básicamente una conducta que observamos cuando hay otros machos alrededor. Básicamente está tratando de acaparar a las hembras, defenderlas de otros machos. Para compartir, clic en- Ok. Por aquí Alejandro Luis dice, ¿puedes especular sobre el incremento de los conotos y la reducción del tordito común? Y no sé cómo cerrar el... Creo que tienes que dejar Ajá, de compartir. Ah, ok, sí, para ver ok. eso. Ok. Bueno, no sé si podrían estar asociados esos dos eventos. Eh, los quiscalus, los torditos, son, es- a a mí, son un género que suele estar bastante bien adaptado a las condiciones urbanas. Realmente no manejo números. Sé que los conotos en general eh, pueden espantar a otras especies del recurso, son voraces y por eso es que son considerados una plaga en cultivos, por ejemplo, de cítricos. Entonces lo que puede ocurrir es que cuando bandadas grandes de conotos llegan a árboles frutales, otras especies se espantan, pero los quiscalos no son particularmente frugívoros, entonces no estoy seguro si pudiese relacionar eh, esas dos dinámicas, la dinámica de ambas especies en la ciudad. Ok. Por aquí preguntan que si, Giselle Montezuma pregunta que si esperan ampliar el proyecto para otros estados del país. Sí, actualmente en la página web, eh, la página tiene dos versiones, una en español donde tenemos además una planilla para el registro de ya sea de individuos o de colonias en el país, ¿sí? Es una planilla de Google. Y en la versión en inglés también tenemos un link hacia iNaturalist. Entonces, todos los registros, básicamente todos los registros que cualquier persona haga en esa plataforma de Ciencia Ciudadana también son revisados por nosotros. Este, eh, por ahora no pensamos en expandirnos mucho más, más allá de las áreas circundantes al distrito metropolitano, porque eh, uno de los objetivos sería encontrar, básicamente, cuantificar cómo está la situación en las colonias eh, en áreas menos perturbadas alrededor del distrito metropolitano para poder hablar de si existen diferencias entre, digamos, la frecuencia de colonias, el tamaño de colonias entre esos sitios y la ciudad. Otra pregunta aquí, Gracias. Luis Gonzalo pregunta si los nidos cerca de quebradas y caminos los hacen más susceptibles a ser parasitados. Por supuesto, sería, excelente pregunta, profe. Sería muy chévere estudiar eso, pero se tiene muy poca información del parasitismo de nidada por orisívoros en general, precisamente por la ubicación de los nidos. Es bien difícil estudiar parasitismo de nidada en oropéndolos o conotos o arrendados. No tengo información de que sea más parasitado, de que sean más parasitados estos nidos que en colonias que no están cerca de ríos o caminos. Estoy copiando en el chat el link al canto que prometí en la presentación.
Ah, ok. Mayra pregunta, ¿el conoto es el único ictérico que practica poliginia? No, realmente la familia Icteri tiene una diversidad de sistemas de apareamiento increíble, al menos entre 4 y 5 sistemas. Los arrendajos, por ejemplo, también son poligínicos, sin embargo es un tipo distinto de poliginia, se llama poliginia secuencial. Básicamente lo que ocurre es que un macho se aparea con una hembra y la defiende de otros machos. Existe una jerarquía entre machos en las colonias, y luego de que la hembra pone sus huevos, entonces el macho pasa a defender una siguiente hembra. Entonces básicamente es poliginia en el tiempo. Eh, También existe poliginia de defensa de recursos, como ocurre, por ejemplo, en el género Agelaius, y existen otros casos bien interesantes, como en el Chrysomus. Eh, Básicamente, la mitad de la familia es monógama, los Icterus, eh, los Orioles, el Turpial, um, pero el resto tiene distintas estrategias poligínicas. Está bien. Virginia pregunta, ¿hay noticias de la expansión de la especie en otras localidades de América? ¿Y por qué habría empezado a expandirse en Caracas? Sí hay observaciones, hay un trabajo no de hace un par de años en Argentina, donde se ha visto que ha expandido su distribución hacia el sur y se le ha visto incluso en la ciudad de Buenos Aires, eh, pero no conozco de estudios donde hayan confirmado más allá de la presencia, sino que haya actividad reproductiva en la ciudad. También existe, en el pasado, su distribución se consideraba um, limitada en el norte por Panamá, pero Fraga, en el Handbook uh, Affairs of the World, reporta que existe una expansión hacia el sur de Costa Rica. Eh, ¿Por qué se ha expandido hacia Caracas? Bueno, es algo para lo que todavía no tenemos una respuesta firme, y quizás por eso quisiéramos saber más sobre cómo están las colonias en los alrededores o en el Parque Nacional. Eh, Hay distintos elementos que pudieron haber favorecido su expansión y su establecimiento en la ciudad, que presenté en la charla. Pueden haber otros que no hayamos considerado. Quizás lo que está pasando es que simplemente sus números se han visto reducidos en las áreas alrededor, y básicamente eh, eh, los bucares, por ejemplo, que hay en la ciudad son más mantenidos. Antes habían zonas cafeteras hacia el sureste de la ciudad que usaban el bucare como árbol de sombra. Ya no hay tantos cafetales, no hay tantos bucares. Eso puede ser un elemento, sin embargo no tenemos una respuesta completa de por qué han estado en la ciudad. Lo que sí sabemos es que revisando la literatura clásica de aves comunes de Caracas, no había sido registrado por lo menos en el siglo XX, lo cual nos parece muy curioso. Por aquí pregunta Natalia Fernández. En cuanto a la socialización de los conotos con los humanos, ¿han mostrado disposición de comer en balcones como las guacamayas, por ejemplo? En caso de que sí, ¿qué las atrae? Sí, por supuesto. Lo cual fue parte de lo que comentamos. Los hemos visto visitando comederos en al menos 3 de los 5 municipios, y no es algo raro porque eh, en comederos en zonas menos perturbadas, eh, los conotos son un visitante común. Eh, Se ha visto incluso visitando el mismo comedero a la vez que guacamayas en el municipio de Baruta. Esto los hace una, un- una presa para el tráfico de fauna, quizás, pero a cualquier traficante ilegal de fauna
debería estar alejado de los conotos. Son animales bien agresivos, huelen bastante mal. No creo que sean una buena mascota. ¿Qué les atrae? Eh, em, Básicamente el cambur, ¿sí? La banana para quien nos visita de otros sitios. Cualquier tipo de fruta eh, puede ser un buen alimento para ellos. Perdón, que tenía apagado el micrófono. A ver, Margarita pregunta, ¿hay parejas alejadas de la colonia que pudieran construir nidos parecidos en estructura de otros icterios como el Gonzalito en Caracas? Pasa en mi casa, no sé si se ha detectado en otra parte. Lo que creo entender es que la pregunta lo que dice es si hemos visto nidos de, por ejemplo, Gonzalito en colonias o muy cerca de colonias de conotos. Sí, incluso Margarita, en mi casa, donde solía vivir en Caracas, la colonia que estaba allá en Baruta tenía un nido de Gonzalito y hasta 4 nidos de conoto. Entonces, sí, varios icterios suelen formar colonias interespecíficas. Eso es un trabajo que estoy desarrollando ahora, las colonias interespecíficas entre rendajos y conotos, es algo que va a presentar en el Congreso Norteamericano el próximo agosto. Ok. Luis Gonzalo pregunta, ¿hay alguna clave sobre la asociación con las eritrinas para anidar? Eh, hicimos varias pruebas estadísticas para tratar de ver si las colonias en Eritrina, en Bucare, tenían mayor tamaño, sin embargo no. Tienen el mismo tamaño promedio, alrededor de 7, 6 nidos. Probablemente en Caracas al menos, aunque es un fenómeno que ha sido visto, la mayoría de las colonias o casi todas, sí, todas quizás, las colonias descritas en la literatura en Trinidad fueron en Bucares, o en árboles de Eritrina puepigiana. Lo que pensamos es que simplemente en Caracas hay muchos bucares, son árboles altos, que ofrecen, cuyas ramas ofrecen un buen sustento para los nidos. Entonces, no estamos convencidos de que prefieran anidar en bucares. Sin embargo, los conotos se alimentan de las flores de bucares, del néctar y de los invertebrados asociados al bucare. Entonces, definitivamente puede servir puede tener dos usos, ¿no? Dentro del uso del recurso. Puede ser tanto árbol de anidación como alimento. Jonathan pregunta, ¿por qué no considerar la cercanía a caminos y ríos producto de más fácil detectabilidad? Sí, de hecho, es una posibilidad. Hemos tratado de explorar, digamos, áreas no necesariamente asociadas a caminos, pero existe ese sesgo en el muestreo. Sin embargo, dentro de las 43 colonias, 45, si contamos las que fueron taladas, en 2018, solo 18 de ellas estaban a menos de 25 metros de caminos. Entonces, a pesar de que eran una minoría, um, eran las colonias que presentaban los mayores tamaños. Mire, y Natalia Fernández pregunta, ¿es entonces Caracas la ciudad con la mayor cantidad de colonias de conotos en Latinoamérica? Lo es, al menos conocidas, reportadas, pero no solo la ciudad, sino el sitio, ya sea urbano o natural. No hay un estudio que muestre una localidad que tenga tantas colonias como Caracas. Bien. Elisa pregunta, un par de veces vi alguno en San Antonio de los Altos. ¿Ha habido reportes en la zona? Sí, sí ha habido reportes en la zona, en nuestras planillas nacionales. Yo solía vivir en San Antonio, em, eh, digamos, hace un tiempo. Se ven, antes se veían muy cerca de la avenida principal, había una colonia, pero
ese árbol fue talado hace más de 5 años, quizás 8 años. Isabel Novo pregunta, ¿cuál es el principal depredador de esta especie o de sus huevos? Pues nosotros en Caracas no hemos observado eventos de depredación, al menos de depredadores terrestres. em, y dentro de depredadores terrestres, básicamente hay dos tipos, eh, los monos, los primates, que cuando tienen acceso a una colonia básicamente destruyen todos los nidos, se comen a todos los huevos y todos los pichones. Eso no lo hemos observado en la ciudad. Eh, los otros tipos de depredadores son las serpientes, pero la, mm, aunque existen serpientes en la ciudad, no son las más comunes, igual las colonias podrían estar protegidas simplemente por los vehículos, por el flujo vehicular. Eh, Se ha reportado en otros sitios aves rapaces, águilas, atacan los nidos, no, no todos, atacan un nido, perforan, eh, básicamente hacen un agujero en la bolsa del nido y toman al pichón. Digamos que los huevos suelen estar, yo pensaría que los huevos están más a salvo que los pichones. Una vez que los pichones nacen, son mucho más ruidosos y más con pico. Entonces, para depredadores voladores como las águilas, por ejemplo, del género Spizaetus, eh, hay poco que los conotos puedan hacer en términos de defensa. Jonathan hace un comentario y es que con los datos de IBIR hay que tener en cuenta que hasta el 2015 los datos reflejan aumento en el uso y mejora en el uso de IBIR, por lo que es recomendado, por lo que, por lo que es recomendado usarlos de 2016 a 2017 en adelante para estimados poblacionales. Sí, de hecho, nunca hemos utilizado los datos de IBIR como un indicador de aumento de la población en la ciudad. Eh, lo que fue, IBIR resultó un indicador de que algo estaba pasando con los observadores de aves. Estaban siendo registrados más veces. Entonces, simplemente, como además los códigos de reproducción de IBIR son usados básicamente de 2012 en adelante, había muy poca información para el momento en el que iniciamos el proyecto y por eso fue que decidimos hacer eh, un proyecto aparte en el que el foco fueran reportar las colonias. Pero gracias, Jonathan. Es algo a considerar y realmente es difícil hablar de tendencias poblacionales en el país debido a lo que comentas y también al número de observadores de aves. Mauricio Marrero dice que vive en Las Palmas y que ve con mucha frecuencia grupos grandes de paso. ¿Cómo se reporta y en dónde? Bueno, la página está puesta en el chat para que... Sí, de todas maneras la puedo volver a compartir. Este, Básicamente tratamos de hacer la planilla de reportes bien sencilla. Ah, disculpen. Am, Bien sencilla donde se coloque la fecha de observación, la localidad, las coordenadas geográficas. Hay una ayuda en la página web para encontrar las coordenadas geográficas a través de Google Maps y algunos datos tipo si observó nidos, aves o ambos, observaciones adicionales, etc. También estoy compartiendo nuestras redes sociales en Twitter y Instagram. El Instagram, okay. Jonathan comenta que con respecto a la asociación a caminos y ríos, otra cosa, dice, es básicamente muchas de las especies que usan hábitats secundarios y o árboles emergentes usan estos sitios por las condiciones de hábitat que el hábitat ofrece. Sí, algo que he estado viendo durante el desarrollo de mi proyecto de tesis aquí en Kansas es que especies que son más poligínicas, como estos conotos, los arrendajos, em, suelen habitar estos ecotonos, estos hábitats de transición, donde ese es el recurso que existe. Especies de Sarocolius que habitan bosques tienen colonias más pequeñas y especies de cacicos que habitan
bosques suelen ser monógamos. Entonces, una de las ideas es que la, básicamente el hecho de que existan estos recursos, estos árboles aislados, permite que en respuesta a presiones como la depredación, las hembras se agrupen y aniden juntas en estos sitios y eso facilite la monopolización de las hembras por parte de un macho dominante. Entonces, básicamente, la disponibilidad del recurso en estos sitios en transición podría ser uno de los factores que haya facilitado la evolución de la poliginia. Mire, una pregunta, pero es mía, porque no hay más preguntas ahorita. El hecho que estén en la zona urbana donde pudiera haber menos depredadores potenciales, ¿no pudiera ser también un factor que esté ayudando a que se expanda las poblaciones de conotos en Caracas? Que Sí, haya menos depredadores. por supuesto. Quizás eso es lo que quería transmitir cuando hablé de menor riesgo, de que sí, las pocas especies de monos que vemos normalmente están asociadas al Parque Nacional o a las afueras de la ciudad, entonces en el centro no tienen esos depredadores, hay pocas serpientes en el centro de la ciudad, o incluso en los parques. Eh, mm, no, yo diría que no ha sido estudiado a fondo cuáles especies en el país cuáles especies de serpientes en el país depredan nidos, ya sea de conotos o de arrendados, del género Cacicus. Entonces hay mucho que estudiar y realmente para que un águila ataque un nido de conoto tiene que ser un águila grande como es Pisaetus. Entonces, básicamente en la ciudad hay una, dos especies de Pisaetus. Ornatus solamente está muy hacia los venados, digamos, en las partes bajas del Parque Nacional del Ávila. Entonces, sí, quizás la ausencia ni siquiera que, hay, que haya menos, sino la ausencia de ciertos depredadores facilite su establecimiento y lo que comentaba antes, de que cuando están en zonas agrícolas, a la gente no le gusta mucho si tienen plantaciones frutícolas, ¿no? Entonces, no le gustan mucho las colonias de conotos y aquí a la gente realmente, las personas en Caracas no suelen, unos pocos casos, pero no suelen atacar a las colonias. Lo que yo diría de la ciudad es que sería muy chévere, o sea, algo que quisiéramos, es que la gente estuviera consciente de dónde están estas colonias para que se preserven los árboles donde anidan porque los usan año tras año. Natalia Fernández dice, excelente iniciativa y toda la información. Estaré atenta a reportar las colonias que he observado. He visto varias en los Naranjos del Cafetal. Allí tienen una colonia de 8 nidos. Sí. Y en la Lagunita y en Cebucán, dice Natalia. Bueno, no hay más preguntas por los momentos. Entonces, bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los que asistieron a la charla de Fernando también. Y bueno, seguimos hasta el próximo miércoles. Tenemos otra charla, así que bueno, están todos invitados y estén pendientes de las redes, que es donde estamos anunciando las charlas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias, Fernando. Estamos hablando, pues.